¿cómo están? Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muy bien. Están muy bien, buenas tardes. Pues hoy vamos a trabajar dos recursos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, muy bien, maestra. ¿Sí? Pues hoy vamos a tratar a trabajar con dos recursos. ¿Alguno de ustedes es de inglés? ¿Ninguno es de inglés? Bueno. Entonces, yo iba a comenzar con inglés, pero si ninguno de ustedes es de inglés, entonces mejor comienzo con conciencia histórica. ¿Por qué? Déjenme entonces, abro para conciencia histórica. Porque sí me interesa mucho que los que son de inglés estén aquí. Entonces, pues vamos a comenzar con conciencia histórica, mientras se unen con nosotros los de inglés. Vamos con conciencia histórica. Muy bien. Entonces, abro los mapas curriculares y ya estamos. Perfecto. Entonces, muy bien. Vamos entonces. Comencemos con conciencia histórica. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo que siempre hacemos. Nos vamos a ir a la COSFAC. Y ahí en la COSFAC, hasta abajo, está esta cuestión verde. Le abrimos y entonces aquí vamos a sacar progresiones de aprendizaje. Vamos a sacar el documento base. Aquí está. Además del documento base, vamos a sacar entonces el programa viejito para conciencia histórica. Y conciencia histórica no tiene programa nuevo. Miren, nos vamos a los programas nuevos, pero no está por ninguna parte, aparece conciencia histórica. ¿Cuál es la razón? La razón es que conciencia histórica se va a dar hasta cuarto semestre. Entonces, por eso no lo tenemos. Ahora, ¿por qué conciencia histórica? Bueno, vamos con conciencia histórica. Conciencia histórica es historia. De hecho, ciencias sociales es política, economía, administración, sociología, entre otras, y deja fuera a la historia. ¿Dónde tomamos a la historia? A la historia la tomamos entonces en conciencia histórica. Conciencia histórica la podemos definir como está ahí en el documento oficial, de esa manera. Aquí está. Conciencia histórica la podemos definir, perdón, aquí está, es que de pronto se me va. Muy bien. Nosotros tenemos historia y todos nosotros hemos tenido historia de alguna manera. Hemos cursado historia de alguna forma. Bueno, ¿y por qué no historia? ¿Por qué ahora nos vamos a conciencia histórica y no historia? Bueno, porque nos dicen que la conciencia histórica es una actividad racional que va más allá de evocar hechos y sucesos ocurridos en el pasado. De hecho, muchos de nosotros nos acordamos de historia como esa ciencia en la que te enseñaron fechas, te enseñaron datos importantes, te enseñaron la biografía de alguien,
Esa fue la manera en la que habitualmente nos enseñaron a nosotros historia. Una historia aburrida, una historia no viva, una historia que no le pide al estudiante mucho esfuerzo. Yo les decía, en un curso que tuve, les decía que yo me acuerdo cuando llevé historia en el bachillerato. Antes de eso, me rodearon muchos de los alumnos de mi grupo, de mis compañeros, y me dijeron que yo tenía que pasarles el examen. Les estoy hablando de una muchachita como de, ¿qué tendría yo? 14, 15 años en aquel tiempo. Entonces, llegó un momento, al principio no lo quería hacer, pero al final ya les pasaba los exámenes. Y yo me acuerdo que en historia nos hacían un examen tipo, año que se descubrió América, apellido de la persona que descubrió América, dime quién fue el primero que dibujó América, así. Y entonces, para mí era muy fácil terminar rapidísimo el examen. Y luego me salía, el maestro estaba en su escritorio, del escritorio nunca pasaba el maestro. Y él no podía ver, él no tenía mucha visibilidad hacia la puerta porque como que estaba un poco metido. Yo me ponía en la puerta o en las ventanas y con una libreta les ponía a ver, 1, 1492, 2, Cristóbal Colón, 3, Américo Vespucio, y así se los ponía. Y todos mis compañeros anotando datos. Así de aburrida fue la historia que yo llevé. Y me temo, bueno, en el bachillerato tecnológico no tenemos historia, pero me temo que todavía podemos entrar a algunos salones donde se está enseñando historia y lo hacemos de una manera medio muerta, aburrida, no dinámica. Entonces, es importante que nosotros estemos memorizando hechos, memorizando datos, memorizando biografías, porque tenemos que darnos una idea de cómo se entreteje todo. De hecho, historia quiere decir eso. Histo quiere decir tejido. Es la ciencia que se encarga de develar todos esos entramados, toda esa urdimbre que constituyó lo que tenemos hoy. Pero no se enseña así. O quizá haya docentes que lo enseñen de esa manera, pero desde los programas no se aborda de una manera totalmente viva. Entonces, la alternativa a una historia aburrida, a una historia que puede ser que no le signifique nada a nuestros estudiantes de pleno siglo XXI, el primer quinto del siglo XXI, una historia que realmente los motive a entender, pero también los motive a tratar de buscar las causas, buscar las relaciones, y que además los motive a comprender la realidad que tienen desde esas causas o relaciones, pues es la conciencia histórica. Y entonces, la conciencia histórica implica comprender y explicar las intenciones y las acciones de los sujetos involucrados en un proceso histórico. No basta solamente con decir que Adolfo Hitler fue quien inició la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Qué intentaba hacer con ello? ¿Qué intentaba demostrar? ¿Por qué la gente lo siguió? ¿Por qué Francia capituló tan rápido? ¿Qué fue lo que pasó en Inglaterra para que les comenzaran a poner resistencia? ¿En qué momento entró Estados Unidos en la guerra y por qué? ¿México fue? ¿En qué momento? ¿Y cuál fue su participación? ¿Y qué ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial? Entonces, ¿cómo eso nos está implicando ahorita en en pleno siglo XXI de una guerra
que ocurrió ya hace 70 años. Así que tenemos que comprender esas intenciones y acciones. Pero no solo eso, los sentidos, ¿qué sentido tiene que hablemos de olmecas? ¿Qué sentido tiene que hablemos de mayas? ¿Qué sentido? Ahorita el presidente López Obrador está pensando recuperar a Mexicana de Aviación y le quiere poner línea maya o algo así. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué? ¿Por qué regresar a ponerle línea maya? ¿Qué está intentando decir? Y también los significados. ¿Qué significa ser mexicano? ¿Qué significa ser mestizo? ¿Qué significa un pueblo originario? ¿Qué significa ser criollo? ¿Qué significa ser español? Entonces, esos sentidos y significados de representar el pasado en el presente. ¿Cómo entiendo ese pasado a partir de este presente en el que estoy viviendo? ¿Cómo nuestros estudiantes pueden entender la revolución si ahorita lo que tenemos es una pérdida? No es una pérdida, es una transformación del sentido patriótico. ¿Cómo pueden entender ellos la revolución? ¿Cómo pueden entender la independencia? ¿Cómo pueden entender por qué cuando llegaron los españoles eran los aztecas los que estaban dominando esta parte del mundo? ¿Qué pasó con los tarascos? ¿Qué hubiera pasado si los tarascos hubieran llegado a dominar a los aztecas antes de que llegaran los españoles? ¿Cómo lo entiendo desde este presente? Pero también el uso de estas representaciones en una realidad social, política o económica dada. ¿Qué pasa con esta realidad tan mía? El mestizaje, lo he dicho muchas veces, el mestizaje duele. Duele en muchos sentidos. Tan nos duele que lo negamos. Desde el clásico, pásele güerita, ¿qué va a llevar? Hasta estas bromas que tenemos de que, de acuerdo te ponen el pantone para ver cómo te van a tratar. Pero también en el sentido de uno de los insultos que decimos en nuestro país es el de India o indio, y lo decimos de manera peyorativa. Entonces, estar negando de manera tan sistemática el pasado prehispánico y querer irnos solamente con el pasado occidental, el pasado español. Y aparte de eso, ¿qué pasa en la política? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Por qué les importamos, aparentemente, por qué les importamos tampoco a los políticos? ¿Por qué no hemos sido capaces de como sociedad, exigirle a los políticos que nos traten bien? ¿Por qué nos dejamos sobajar en muchos sentidos? ¿Por qué creemos tonterías? ¿Por qué estamos ávidos de un gobierno que nos mire como hijos y no un gobierno que nos mire de igual a igual o que nos mire como mayores de edad? Y la otra, pues, es la economía. Somos un país muy rico, estamos en una zona biogeográfica muy rica, que hace que tengamos una enormidad de recursos naturales y aún así somos un país pobre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esto? Así es que conciencia histórica es detenerse a pensar, detenerse a razonar, a criticar, a reflexionar sobre este presente que tenemos en este momento, con todas las aristas o con muchas de las aristas de ese presente, pero a partir de una explicación que se da desde varios ángulos. Entender el presente sabiendo o intuyendo cómo fue el pasado. Y
enfrentando el presente, sabiendo o infiriendo cómo puede ser el futuro. Desde ahí, entonces, nosotros tenemos conciencia histórica. No sé si hasta aquí alguien quiera comentar algo. Les iba a poner un menti, pero con eso que después no lo responden, dije, no, vámonos así. No sé si aquí alguien quiera comentar algo. ¿No? ¿Ven? Les digo por qué es tan rápido todo, porque estamos ahí. Muy bien. Entonces, conciencia histórica tiene estas categorías. Para que nuestros estudiantes puedan entender conciencia histórica, tienen que entender 4 grandes aspectos, 4 grandes conceptos, 4 grandes categorías. La primera es método histórico. Para que mis estudiantes entiendan lo que es conciencia histórica, entonces deben entender que hay un método histórico y que este método histórico se basa primero en fuentes de información primarias, secundarias, terciarias, y para esto me vinculo a lengua y comunicación, pero también se basa en una indagación histórica, en tratar de escarbar en el pasado y también en lo que nos ha quedado, en el patrimonio histórico. Entonces, para la categoría de método histórico, tengo estas 3 subcategorías. La otra, vámonos hacia abajo, como lo tienen ellos, es, bueno, hay un método histórico, hay una manera de acercarse a la historia, pero luego hay una explicación histórica de lo que está ahorita, de un hecho histórico que pasó. ¿Cómo lo explico? Pues tengo que explicarlo desde las causas y los factores que hicieron que se diera este hecho. Tengo que hablar de sujetos, tengo que hablar de espacios y también tengo que hablar de tiempos históricos. Un ejemplo que no tiene que ver con México, pero a mí siempre me ha llamado la atención, es que a la fecha de hoy, siglo XXI, ¿cuántos años son? 170 años, sí, 170 años de que Charles Darwin publicara su libro titulado Sobre el origen de las especies, donde hablaba de selección natural y también hablaba de evolución. 170 años después, todavía hay gente que dice que no cree, como si fuera un dogma, como si fuera un acto de fe, pero dice que no cree en la evolución. Y hay dentro de los detractores en esta parte de, es que no creo en la evolución, también hay quien está en contra de el exponente, que es Charles Darwin. Y una de las cosas que han dicho es, bueno, Charles Darwin era muy religioso, él nunca negó a Dios, él siempre estuvo muy al pendiente y él nunca dijo o nunca insinuó que una cosa era lo racional y otra cosa era lo mítico, lo simbólico, lo que es Dios, ¿no? Y lo utilizan como argumento para decir, bueno, si un genio como Darwin creía en Dios, es que Dios existe. Lo que pasa que ahí hay que ver tiempos históricos. Hace 170 años, en la Inglaterra de hace 170 años, todo el mundo era religioso, muy religioso. La esposa de Darwin era altamente religiosa. Obviamente, pues él estaba dentro de esa corriente religiosa porque además, pues también daba estatus. También era parte de la élite ser religioso. Así que no podemos comparar el mundo de Darwin de hace 170 años con el mundo que estamos viviendo ahorita en ese sentido. Así que para una explicación histórica necesito causalidades y factores,
sujetos y espacios, pero también tiempos históricos. Y necesitamos el pensamiento crítico, un pensamiento crítico histórico, donde tomemos en cuenta la contextualización, lo que yo les estoy diciendo ahorita. Bueno, sí, hablemos de historia, pero tengamos bien presente cuándo, cómo y dónde ocurrió. Por ejemplo, acabo de ver ahorita una imagen de un azteca matando a otro azteca, pero la espada es igualita a las espadas españolas de aquella época. ¿Eso qué significa? Pues que significa que el dibujo, seguramente fue uno de los códices, el dibujo lo hizo un español desde su concepción occidental. Algo supo, algo vio, pero se tomó la libertad de poner a un azteca matando a otro azteca, como si fueran bárbaros, como si fueran sacrificios, pero con una espada española. Entonces, eso nos muestra cuán implícita estaba la visión de los españoles en observar a los otros. Entonces, para que nosotros tengamos el pensamiento crítico histórico, pues hay que contextualizar, hay que ver de dónde venimos. También tiene que ver con la interpretación. Las interpretaciones siempre son sesgadas. Acuérdense que la voz que se escucha es la voz de los conquistados, no de los conquistadores. Perdón, al contrario, la voz que se escucha es de los conquistadores, no la de los conquistados. La versión que tú tienes de la historia es de los vencedores, no de los vencidos. Entonces, tenemos que hacer esta crítica, este pensamiento crítico histórico, para tratar de contextualizar lo que estaba pasando en ese momento y una interpretación que sea mucho menos occidentalizada de la que tenemos. Por lo tanto, también tenemos que emitir críticas históricas. Y en este sentido, surge un término que se llama decolonización, pero ahorita regreso a él. Finalmente, conciencia histórica tenemos que verlo como un proceso histórico donde hay acciones y decisiones, pero aparte de lo que ya pasó, también lo estamos construyendo. Con lo que estamos haciendo en este momento, estamos construyendo el futuro de dentro de 5, 10, 20, 100 años. Lo estamos construyendo entre todos. Y entonces estas categorías, método histórico, proceso histórico, pensamiento crítico histórico y explicación histórica, son las que permean a la parte de conciencia histórica. Y aquí quisiera preguntarles, bueno, no sé por qué dejé de compartir, más bien era Escape. Quisiera preguntarles si alguno de ustedes sabe qué es esta palabrita. Déjenme, me voy a la palabrita. Ah, no, al final la quité porque como no, ya sé que no van a contestar todos, dije, bueno, mejor la quito, a lo mejor no es tan buena idea ponerla hoy. Miren, esta palabrita. ¿Alguno sabe qué es eso? Por favor, si alguien lo sabe en el chat o abra el micrófono y adelante, lo escuchamos. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿No? ¿Nadie sabe qué es eso? Bueno, Adelante. yo creo, yo ni siquiera soy de historia, ¿verdad? Que como deshacerse de colonización o es des o de, ay, no sé, deshacerse de todo aquello que nos quedó después de la colonización como pueblos conquistados, algo así me suena a mí, mas no sé.
Muy bien. ¿Alguien más? Miren, Podría ser así como que ser libre o independiente. ser libre, independiente, sí, podríamos decir que sí tiene que ver un poco con eso. Miren, para explicarlo totalmente, vámonos a lo que es la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana es esto. Esta es la nueva escuela mexicana. Eso. La nueva escuela mexicana busca la equidad, la excelencia y la mejora continua. Se va a colocar en el centro de la acción pública al máximo logro de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivo el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional. Y aquí ya comenzamos un poco, y aquí ya comenzamos un poquito. A ver, ¿dónde estamos? No estoy. Ya comenzamos un poquito a hablar de manera diferente. Aquí estamos. Dice, tiene como objetivo reorientar el sistema educativo nacional, incidir la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Se fomentará en las personas una educación basada en la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad, para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe. A la responsabilidad ciudadana sustentada en valores como honestidad, la participación en la transformación de la sociedad al emplear el pensamiento crítico y el respeto y cuidado al medio ambiente. Eso es la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana está dentro del artículo 3º constitucional, que está en el enfoque en derechos humanos, busca la igualdad sustantiva, busca una cultura de paz, busca inclusión, busca la interculturalidad y también busca esa transformación de la sociedad. Y nos habla muy fuerte del sentido de pertenencia. Esta es una pregunta que le hacen a todos los que se promocionan de manera vertical. Los que participan para jefes de departamento académico, subdirectores académicos, directores y supervisores en educación media superior, deben presentar un plan de mejora continua. Y que se llama plan de mejora. Es un plan de mejora continua, pero chiquito, que se llama plan de mejora. Les hacen una entrevista y dentro de las entrevistas que les hacen, una de las preguntas es, explique cómo su plan de mejora fomenta el sentido de pertenencia a su comunidad educativa, a su comunidad escolar. Así que la nueva escuela mexicana está pugnando, está trabajando o está incidiendo en que nos reconozcamos como parte de una nación pluricultural y plurilingüe, no una nación que solamente habla español, no solo hablamos español hablando de México. Y en este sentido, no solamente tenemos una cosmovisión occidental. No por nada la religión católica es la religión más grande de este país. De hecho, tenemos una visión cristiana, judio-cristiana. La mayor parte de los mexicanos que son religiosos tienen una religión basada en el judio-cristianismo. Y el judio-cristianismo, obviamente, es una visión occidental.
Pero tenemos estas ideas porque nos colonizaron. Hubo una colonización, hubo un sentido o hubo una visión europeizada que llegó acá con nosotros y entonces nosotros estamos mirando como si fuéramos europeos, pero no lo somos. Por eso también duele tanto el mestizaje. Y esta visión europeizada, occidental, nos está impidiendo también ver lo que está alrededor de nosotros y que también es nuestro. Nosotros no somos españoles, somos mestizos. Entonces nos está impidiendo ver también esta parte. Nos han legado, nos han legado una serie de situaciones que tienen que ver precisamente con pedagogías occidentales. Y hemos negado las pedagogías prehispánicas. Tenemos una ciencia occidental y hemos negado una ciencia prehispánica. Y así hemos hecho una enormidad de cosas. Entonces, en esta decolonización hay una corriente muy fuerte que habla precisamente de la decolonización. No es descolonización, es decolonización. Es decir, es tratar de dejar de mirar tanto a lo occidental, a Europa, y tratar de entender lo que está acá de nuestras culturas prehispánicas. Mira, miren, a ver, vamos a ver. Esta cuestión está permeando muy, muy fuerte. Entonces dice que la perspectiva decolonial es un enfoque comprensivo construido desde las ciencias sociales contemporáneas sobre el presupuesto de que la colonialidad es un proceso histórico inacabado que solo ha tenido transformaciones a lo largo de tiempos y realidades, pero que nunca ha sido superado de modo definitivo. Entonces, hay una resistencia desde América, una resistencia, no desde América, bueno, sí, desde América, o una resistencia epistémica, es decir, de la manera como conocemos, de la manera como nos relacionamos y de aquello que veneramos, que son nuestros usos, costumbres y tradiciones, que se ha ido identificando también desde la contribución de un portugués. Este es un pedagogo, Bonaventura de Sousa Santos, es un portugués y también se le llama epistemologías del sur, porque lo que él dice es que la ciencia, bueno, las ciencias tienen una visión también desde el hemisferio norte que bajan hacia el sur. Y entonces él dice, bueno, ¿y qué pasa si ahora desde el sur, que es el que está más descuidado, vamos hacia arriba? Y entonces, en ese decolonizarnos, en ese mirar de otra manera, tenemos también ahorita les digo que tenemos, déjenme ver si encuentro la flor, aquí está la flor. Tenemos también entonces el aporte de educación básica. En cuanto a educación básica, el modelo para educación básica, este modelo que nosotros vamos a trabajar, está de la siguiente manera. Está niñas, niños y adolescentes y alrededor su comunidad. Y tiene 4 campos formativos. Aquí donde dice saberes y pensamiento científico,
también se meten a saberes de la comunidad. Esta decolonización, desde el sur hacia arriba, esto traer lo prehispánico para acá. Donde hablan de lo humano y lo comunitario, también tienen una visión fuerte en ese sentido. Cuando hablan de lenguajes, no se refieren solo al español. De hecho, ni nosotros en lengua y comunicación nos referimos solo al español, porque se habla de lenguas maternas. Y entonces, estos 4 campos comunitarios, para ellos, están atravesados transversalmente por 7 ejes rectores. Uno de ellos es la interculturalidad crítica. Tu cultura, la mía, pero analizándola, reflexionándola. También por apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura y artes y experiencias estéticas, pero también viene desde la otra parte. Ellos van a trabajar por proyectos comunitarios, igual que nosotros, pero no lo tenemos tan acabado como ellos, como básica. Y entonces, para ellos la contextualización es quizá más fuerte que para nosotros, porque nosotros lo estamos tomando como un tema integrador, pero ellos lo están tomando como la base para su plan analítico, su plan de estudios analítico. Entonces, viene esta parte de mirar de otra manera, de recuperar otros saberes que no solamente son los saberes occidentales. Y entonces, para nosotros, esta conciencia histórica nos habla no de una historia como la que a lo mejor ustedes no, pero yo sí, tuvimos en el bachillerato una historia muerta, una historia memorística, una historia no dinámica, una historia aburrida, una historia que no te dice nada, no le dice nada al estudiante, no le ayuda a explicarse. Así que lo que vamos a ver en conciencia histórica, que es a partir de cuarto semestre, es en conciencia histórica 1, en cuarto, vamos a ver Mesoamérica y el virreinato para entender el mestizaje que tenemos. Luego, en quinto semestre, vamos a hablar de capitalismo para entender el mundo económico en el que estamos. Y finalmente, en sexto semestre, veremos el mundo contemporáneo, tratando de explicarnos quiénes somos, de dónde venimos. Eso es lo que vamos a hacer. No está el programa de conciencia histórica. Les digo que va a salir hasta... No, este me gustó, no lo había visto, así que lo voy a bajar. No viene el programa de conciencia histórica. Seguramente lo vamos a tener, si sacan todo, hasta cuarto semestre, o si no, lo vamos a tener después. Ahí está. Y de una vez lo voy a guardar aquí lo que tengo, porque no lo tenía hasta ahorita viéndolo. Bueno, ahí está. Y el documento de progresiones, donde están las progresiones de cada semestre, quiero que vean, bueno, cuál es el perfil de egreso. El perfil de egreso son 4 categorías, son 4 aprendizajes de trayectoria. Dice, promueve la formación de pensamiento crítico a partir de la valoración de lo que aportó a su vida el análisis de las etapas y coyunturas históricas estudiadas. ¿Qué aportó a su vida la revolución? ¿O qué aportó a su vida el virreinato? ¿Qué aportó a su vida el capitalismo? ¿Qué aportó a su vida la independencia? ¿Qué aportó? Algo aportó. Ahorita que estuve en Chetumal, la guerra de castas aportó demasiado a Chetumal. Y la guerra de castas
Imagínense, fue hace casi 2 siglos y todavía está muy presente esa cosa que aportó a Chetumal. Vivo en Querétaro. Querétaro estamos totalmente permeados por la etapa virreinal y la independencia. Está totalmente permeado todavía en este momento. Otro aprendizaje de trayectoria. Argumenta las razones de su presente a partir de la influencia de los hechos históricos en su vida personal y familiar para orientar las aspiraciones de su futuro. Esta cuestión de la movilidad social, esta cuestión de que mucha gente te dice, échale ganas, no lo dice así, pero más o menos, ¿no? Échale ganas, tú puedes, todo lo que te propongas lo vas a lograr. No es cierto, no es cierto. Es cierto para algunos, no es cierto para todos. Todos tenemos un pasado histórico, una trayectoria histórica que nos limita y nos limita muchísimo. Algunos sí pueden salir, bien por ellos. Pero ustedes creen que los niños que aquí en Querétaro, los otomís, están mendigando dinero en los camellones, van a poder tener una carrera que los lleve, los catapulte hasta el otro lado? Va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil. Necesitan tener algunas circunstancias que de verdad los lleven hasta ese punto, que de verdad lo hagan. Pero de otra manera, como dice por ahí, el que nace para tamal del cielo le caen las hojas. Entonces, hay aspiraciones, hay que entender entonces y hay que hacer la transformación social como sociedad. Otro, asume que toda idea, creencia, ideología, objetos y realidades existentes en el tiempo actual se construyen a lo largo de la historia. Toda idea, cualquier idea que a ustedes se les ocurra, se construyó en la historia. Las creencias que tenemos, la ideología, los objetos, las realidades que en este momento hay, se construyeron a lo largo de la historia, la que a ustedes se les ocurra. Esto permitirá crear sus propias interpretaciones a partir de la crítica de fuentes, así como del análisis de diversas interpretaciones. No hay una sola explicación histórica, hay muchas. Y asume que se encuentra inmerso en un proceso histórico, lo cual le posibilita responsabilizarse de la construcción del futuro, tanto en lo individual como en lo social. Esto es, pues, conciencia histórica. Los 4 aprendizajes. Espero que estén viendo lo complejo de los 4 aprendizajes. Y las metas, igualito que en todo lo demás, pues bueno, tenemos nada más una meta por cada categoría y tenemos las progresiones. Yo quiero que vean la progresión de primer año, nada más, bueno, del primer semestre, que lo van a tener en cuarto. Nada más quiero que la vean, para que analicen a dónde va. Aquí está. La primera progresión es: el estudiante comprende el concepto de conciencia histórica para diferenciarla de la enseñanza de la historia cronológica basada en datos y fechas. Desde ahí, esto no es historia, esto es conciencia histórica. ¿Por qué? Comprender por qué estamos hablando de conciencia histórica. Muy bien. Y luego nos vamos a Mesoamérica. Y luego de Mesoamérica nos vamos al México colonial. Y nos vamos a la Nueva España, obviamente, al virreinato. Y llegamos hasta, vean qué tremenda la última progresión. Vean qué fuerte. La comunidad estudiantil conoce, disfruta, valora
y colabora en la preservación del patrimonio histórico prehispánico y virreinal local, estatal, regional, nacional y global, para fortalecer su identidad histórica y asuma el compromiso social de cuidar y preservar los vestigios históricos y culturales tangibles, las pirámides, las haciendas, las estatuas, las iglesias, e intangibles, la fiesta de acá, la fiesta de allá, las celebraciones, con que cuenta su comunidad, región, país y el mundo. Quiere que nuestros estudiantes entonces, a mí se me hace muy fuerte, quiere que nuestros estudiantes conozcan su patrimonio histórico, lo disfruten, lo hagan suyo, lo valoren, que colaboren también en la preservación de ese patrimonio histórico, el prehispánico y el virreinal. ¿Para qué? Para fortalecer su identidad histórica. Ahorita que fui es que yo tengo una visión de mujer del centro del país, porque casi toda mi vida he estado en el centro del país. Entonces voy a la península de Yucatán y me enfrento a las consideraciones de la gente de la península de Yucatán. Y esta parte me dijo alguien, es que yo no soy maya. Nosotros no somos mayas, pero yo los escucho, tienen un tono de voz, un acento, el acento de la península de Yucatán, que es un acento que se deriva del maya. Sí, pero no somos mayas. Y me explican por qué no son mayas. Me lo explican muy claro, por qué ellos no son mayas. Bueno, esta parte, los estudiantes de esta parte, entender por qué sí son mayas, por qué no son mayas, en qué posición se ponen y por qué. También hay muchos árabes, de dónde vienen. Entonces, es preservar ese patrimonio histórico, el prehispánico, pero también el virreinal, que es lo que define este mestizaje, para fortalecer su identidad histórica y asumir el compromiso social de cuidar y preservar los vestigios históricos y culturales que se ven o no se ven con que cuenta su comunidad. Se vuelven guardianes de de todo eso que ellos son. Entonces, ¿en qué momento nuestros alumnos llevan conciencia histórica? ¿En qué momento lo van a llevar? Bueno, en este momento, miren, me voy con el bachillerato general. ¿En qué momento llevan conciencia histórica? Llevan conciencia histórica cuando ya en la materia y sus interacciones ya vieron ecosistemas, ya entendieron qué son los recursos, ya entendieron cómo el manejo de recursos se da por cuestiones políticas y económicas, ya entendieron que por una cuestión política nos pueden dar al traste con todos nuestros recursos. Ya lo entendieron. Lo llevan en tercer semestre y en cuarto llevan conciencia histórica 1. Ya llevaron ciencias sociales 1, describir las problemáticas. Ciencias sociales 2, describir las problemáticas, pero también analizar las causas. Y lo llevan al mismo tiempo con ciencias sociales 2, no es cierto. Sí, ciencias sociales 3, donde además van a dar alternativas de solución. Son estudiantes que ya llevaron pensamiento matemático 1, ya desarrollaron el pensamiento probabilístico y estadístico, pero también el algebraico y el aritmético y también el variacional. Tienen ya, junto con cultura digital que la vimos ayer, un pensamiento algorítmico bien estructurado. Ya lo tienen.
¿Qué tienen más? Ya tienen los 3 semestres de lengua y comunicación. Saben ya hacer ensayos y debatir. Aparte, tienen, en el caso de bachillerato general, ya llegaron hasta Humanidades 3. Humanidades 1 es explicarse a sí mismo, Humanidades 2 es explicar lo colectivo y Humanidades 3 es explicar lo humano. Entonces, en el caso de bachillerato general ya tienen las 3, en el caso de bachillerato tecnológico nada más tienen la 1 y la 2, pero ese tipo de estudiantes son los que se van a enfrentar a conciencia histórica 1, no desde primer semestre, que van entrando y todavía les faltan muchas cosas. Les falta madurar un poco visión, criterio, perspectiva. La llevan en 4º semestre, en 5º y en 6º, para hacer de verdad realidad esta parte de entender la historia, entender el pasado, para entender el presente, conocer el pasado, para entender el presente e inferir el futuro, para poder explicarse quiénes son, por qué están aquí desde una perspectiva histórica. Y más que aprenderse fechas, biografías, nombres de tratados, etcétera, que realmente tomen a la historia como lo que es una ciencia viva que se nutre de diversas interpretaciones y que nos puede ayudar a explicar no solamente a nuestra comunidad, a nuestro país, sino también a nuestra familia y a nosotros mismos. Así que esto es el recurso de conciencia histórica. No sé hasta aquí si alguien tenga alguna pregunta. Esto es conciencia histórica. No sé hasta aquí. Geografía. ¿Cómo queda geografía? Cuando nosotros vayamos viendo a conciencia histórica, vamos a ir tomando a geografía de manera tangencial. Por ejemplo, cuando veamos Mesoamérica, las y los estudiantes comprenden los rasgos de Mesoamérica que siguen vigentes, vamos a ver ahí geografía. Por ejemplo, en la 2, expansionismo capitalista, bueno, vamos a ver formación de la República Mexicana, tenemos que ver un poco de Europa, aquí está Revolución Mexicana, Revolución Rusa, Primera Guerra Mundial, ahí vamos a ver un poco de geografía, y en la 3 ya tenemos a la Segunda Guerra Mundial, que es lo que más nos ha cambiado, y es lo que vamos a ver. Es de refilón, no vamos a ver geografía como tal. Seguramente en bachillerato general la van a ver, pero dentro de el marco, dentro del currículum fundamental extendido, el que les permite prepararse para la universidad, aquí, en lo verde. Seguramente aquí es donde van a ver geografía. No lo van a ver. No lo van a ver ya. Bueno, aquí está espacio y sociedad. Y probablemente aquí donde dice espacio y sociedad puedan verlo. Todavía no está. Y quizá aquí en el currículum fundamental extendido en cuanto a propedéuticas. En el tecnológico no creo que lo vayamos a ver. Muy bien. Sí, está implícita en historia. Muy bien. Y pues este es el recurso de conciencia histórica. No nos vamos a meter mucho porque pues no se va a dar. Entonces no tiene caso. Por eso decidí juntarlo. No tiene caso tener toda una sesión, cómo planeamos y todo. De hecho, en el primer curso que di sí lo está, sí lo tengo,
pero no tiene mucho caso porque pues ya veremos cómo viene dentro de 3 semestres, que lo vamos a dar en cuarto, pero esa es la visión. Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna otra pregunta sobre conciencia histórica. ¿No? ¿No hay otra pregunta sobre conciencia histórica? Bueno,